y celebro muchísimo que se esté realizando este segundo foro. Se realiza en un momento muy especial para nuestras relaciones y un momento muy especial que estamos viviendo aquí en Colombia. Realmente lo que hemos logrado en estos 14 meses es importante, pero mucho más importante lo que falta. Lo que falta porque tenemos grandes ambiciones, grandes objetivos, y esperamos que, así como hemos logrado construir sobre lo construido en estos últimos 14 meses, queremos seguir construyendo y poder alcanzar esos objetivos ambiciosos que nos hemos puesto. ¿Cuáles han sido las bases sobre las cuales hemos construido lo que hasta ahora hemos logrado? Desde la época de la campaña, yo propuse que conformáramos un gobierno de unidad nacional. Este es un país que durante demasiado tiempo se ha peleado entre sí. Hemos vivido décadas, por no decir siglos, de violencia. Un país muy sensible, donde la convivencia no era fácil. Nosotros tuvimos una larguísima historia de guerras civiles en el siglo XIX, luego una violencia entre partidos muy cruenta en el siglo XX, y la violencia que hemos vivido en las últimas 4 o 5 décadas con la guerrilla, con los paramilitares, con el narcotráfico. Todo eso me indicaba la necesidad de ofrecer algo que en el subconsciente de todo colombiano todos anhelábamos: unirnos en procura de objetivos comunes, un país lleno de riquezas, un país con un gran capital humano. Y desde entonces, desde la campaña, quise hacer realidad ese sueño. Y gracias a Dios, ese llamado fue respondido positivamente, y eso produjo un cambio en la psiquis nacional, inmediato, cuando la gente comenzó a ver que efectivamente quienes nos insultábamos, en qué forma podíamos darnos la mano y trabajar juntos. Cuando integré a mi gabinete mis antiguos rivales en la campaña, cuando le di la mano al presidente Chávez, con quienes tal vez nunca nos habíamos ofendido 2 personas más de lo que el presidente Chávez me ha dicho a mí y yo le ha dicho al presidente Chávez. Todo eso produjo en el país una sensación muy importante, muy positiva, y sobre todo generó mucho optimismo. Y así fuimos construyendo algo que hoy en día se valora enormemente, que es la gobernabilidad, que es poder tomar decisiones difíciles muchas veces en los momentos que toca. Y con todo respeto, pues esa gobernabilidad es la que ha faltado en otros países, y parte de los problemas que estamos viviendo hoy en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, tiene que ver precisamente con esa falta de gobernabilidad. Buena parte de los problemas económicos hoy tienen orígenes políticos, y por eso esta gobernabilidad ha sido también apreciada y ha sido también muy productiva, porque nos ha dado los instrumentos y nos ha dado las herramientas para iniciar un proceso que yo llamo de despegue hacia lo que Benita describía como la prosperidad democrática, que es exactamente como nosotros lo hemos llamado, ese paso de la seguridad democrática a la prosperidad democrática. Mi antecesor, el presidente Uribe, puso en marcha la seguridad democrática, y esa palabra democrática tenía 2 significados. Una, que esa seguridad, esa política de seguridad
se adelantaría con la Constitución en la mano, respetando las leyes. No es algo común en la historia de América Latina que las políticas de seguridad tuvieran como prioridad el respeto a la Constitución y el respeto a las leyes. En el caso colombiano, ese respeto a la Constitución y a las leyes significaba un sacrificio especial, porque nuestra Constitución es una Constitución muy garantista, y librar una guerra como la que hemos librado los colombianos en contra del terrorismo, en contra del narcotráfico, en estos últimos años con éxito, pues ha sido más difícil, pero al mismo tiempo estábamos convencidos, y yo hice parte de ese gobierno del presidente Uribe, que a la larga era mejor porque eso nos daba más legitimidad. Ninguna victoria sin legitimidad es una victoria importante. En cambio, avanzar respetando los derechos humanos, respetando los derechos de los enemigos inclusive. Por eso ustedes a veces se sorprenden cuando ven en la televisión a nuestros soldados rescatando a los guerrilleros que están heridos, llevarlos a los helicópteros y después irlos a curar a los hospitales del propio ejército. Es un cambio muy importante en la mentalidad de cómo podemos avanzar. Esa seguridad democrática no solamente tenía esa definición de una seguridad dentro de la Constitución y las leyes, sino una seguridad para todos. Y ese avance en materia de seguridad nos abrió el camino para poder poner en nuestra agenda otras prioridades. Durante 40 años vivimos en Colombia hablando solamente del tema de la seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, de la violación de los derechos humanos, del campeonato universal en materia de secuestros, de una realidad que afortunadamente vivimos durante tanto tiempo, que era el monopolio de la agenda nacional e internacional de Colombia. Pero al avanzar en materia de seguridad, y como bien decían los romanos cuando se inventaron el concepto de la república, si hace que la seguridad, la ley de seguridad funcione, las demás leyes podrán funcionar adecuadamente. Eso sucedió aquí en Colombia. Y afortunadamente ese avance en la seguridad nos dio a nosotros la posibilidad de ampliar la agenda nacional y ampliar la agenda internacional. Y sobre la base de una gobernabilidad, de una unidad nacional, eso es lo que hemos hecho. Y por eso hoy en este foro estamos hablando de la transferencia tecnológica, de cómo podemos aprovechar la tecnología europea para poner en marcha procesos productivos aquí en Colombia. Por eso logramos esa reforma a las regalías, que yo la denomino la reforma de la equidad, porque vamos a poder distribuir en forma más equitativa el producto de las regalías de las inversiones en petróleo y minería, y dentro de esa distribución pusimos en forma expresa en la Constitución que el 10% de todas las regalías tendrían que invertirse en ciencia y tecnología. Gracias a esa unidad logramos aprobar leyes como la Ley de Víctimas, Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras, que tiene un hondo significado en cuanto a nuestros objetivos de largo plazo. Así como hemos logrado avances en la seguridad física, también queremos avanzar en la seguridad espiritual de la nación. Y un país que ha habido tanta violencia acumula muchas cicatrices, muchos rencores, muchos odios. Y por eso la reparación de las víctimas es un paso importantísimo en poder olvidar un poco el pasado y concentrarnos en el futuro. Yo digo con cierto humor que la diferencia entre los latinoamericanos y los asiáticos es que en el Asia se gastan el 20% del tiempo hablando del pasado
y el 80% planeando el futuro, que en cambio en América Latina hablamos el 80% del pasado y solamente 20% del futuro. Y que para poder hablar más del futuro, más de construir futuro, en lugar de ver cómo puede uno sacarse clavos del pasado, es muy importante limar asperezas y que sanen las cicatrices, que sanen las heridas. Y esta ley de reparación de víctimas y restitución de tierras tiene ese objetivo más que cualquier otro. Yo digo que yo no quiero que en mi país repitamos el fenómeno de las madres de la Plaza de Mayo en todas las plazas de los pueblos colombianos, clamando por justicia. Y por eso le hemos dado tanta importancia a esos principios de justicia, verdad, reparación. Y ese es el sentido de leyes como la ley que el propio secretario general de Naciones Unidas describió como histórica, porque ningún país ha dado ese paso sin que el conflicto haya terminado. Es algo sin precedentes, donde además vamos a requerir mucha ayuda, porque aquí estamos, en cierta forma, como dice la canción, haciendo camino al andar. Pero estamos decididos y que creo que si logramos mantener esa unidad y ese optimismo, yo le digo todos los días a mi pueblo, a los colombianos, que hay que cultivar muchísimo ese optimismo, porque el optimismo es como el sol a las plantas, las hace crecer. El optimismo es algo que le da a una sociedad la gasolina para mirar con entusiasmo el futuro, y la hace trabajar con más eficacia, y que hay que cultivar ese optimismo, y ese optimismo con unidad política y con objetivos claros. Eso es lo que realmente hace que los países se transformen, que los países den esos pasos en la historia que después uno mira para atrás y puede decir, hemos avanzado. Y creo que estamos en ese proceso aquí en Colombia. Estamos con un optimismo. Yo le digo a mis hijos cada vez que me dicen, papá, te felicito porque llevas el 85% de favorabilidad, le digo, no te equivoques porque de aquí para adelante solamente puedes bajar. pero mucho más importante que la favorabilidad del presidente es el estado de ánimo de la gente. Yo miro en las encuestas es si la gente piensa que el país va por buen camino. Eso es un gran activo. En contraste con en otras regiones del mundo, donde uno le pregunta a la gente si cree que los hijos van a vivir mejor que uno y la mayoría dice que no. Eso hay que cambiarlo, porque las sociedades requieren de optimismo y de creer que hay un mejor futuro para que puedan trabajar mejor. Nosotros estamos empeñados en mantener ese optimismo y estamos empeñados en mantener esa unidad que ya comienza a dar resultados en términos de empleo, en términos de pobreza. Hace 4 días recibimos las noticias de las últimas cifras de desempleo. Nos propusimos bajar a un dígito el desempleo en 4 años y creo que lo vamos a cumplir en 14 o 15 meses. Así como lo hicimos hace 10 años con la inflación. Colombia era un país que tenía inflaciones entre el 22 al 30% y oscilábamos entre el 20 y el 30% durante muchísimos años. Nos propusimos con el Banco de la República bajar la inflación a un dígito, lo logramos, siguió bajando y hoy somos uno de los países con menos inflación, que es para mí uno de los impuestos más regresivos que puede haber del planeta. Tenemos una inflación entre el 2 y el 3%, y tenemos unas metas entre el 2 y el 4% que estamos cumpliendo. Lo mismo queremos hacer con el desempleo y sobre todo lo mismo queremos hacer con la pobreza. Colombia tiene el vergonzante y vergonzoso título de ser uno de los países más desiguales del mundo. Un país tan rico no puede darse ese lujo, que yo no lo considero lujo, sino lo considero un defecto terrible. Y por eso
todos nuestros esfuerzos, se lo digo a los ministros todos los días, tiene que ser hacer este país un país más equitativo. Por eso lo hemos llamado prosperidad para todos, enfocando las políticas públicas hacia los más pobres y haciendo un programa que tiene toda la coherencia. Por primera vez, creo que en muchos años o en la historia de Colombia, el plan de desarrollo es totalmente coherente. Aquí lo que hacíamos generalmente era sumar sectores. Vamos a hacer esto con el sector de la energía, y vamos a hacer esto con la agricultura, y vamos a hacer esto con las comunicaciones, y ese era el plan de desarrollo que se aprobaba. Este plan tiene la virtud de que todo está conectado. Lo que se haga en comunicaciones tiene que ver con lo que se está haciendo en la agricultura, lo que se haga en la agricultura tiene que ver con lo que se está haciendo en la minería, y está bien calibrado, y creo que vamos por buen camino. Las cifras de crecimiento de los primeros trimestres son positivas, 5.1 y 5.2%. La cifra de inversión extranjera, ustedes debieron leer en los periódicos, en estos meses que llevamos de este año ha subido 91% frente al año anterior, que ya había sido un año récord. En todos los indicadores vamos relativamente bien, pero es mucho lo que todavía nos falta, y por eso mantener esos fundamentales, la unidad política, la coherencia política, mantener los objetivos claros y mantener ese optimismo son tareas de todos los días. Y eventos como este, en donde nuestros socios importantes, principales, los inversionistas, los consideramos nuestros socios fundamentales. Sin inversión no vamos a poder cumplir ninguno de los objetivos. Yo les digo a todos los inversionistas extranjeros, requerimos solamente dos condiciones, o les exigimos dos condiciones: responsabilidad social y responsabilidad ambiental. De resto, este país, entre más utilidades hagan, mejor, porque más impuestos van a pagar. Entonces, en eso hay total identidad. Y estamos en una campaña también muy proactiva, la llamaría yo, de colocar a Colombia donde Colombia se merece estar en el escenario internacional. Colombia tiene un peso específico, lo ha tenido siempre, pero nuevamente, por estar concentrados en los temas de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, nunca hemos podido mostrarnos al mundo como realmente somos, o por lo menos en el último medio siglo. Y eso es también otro de los propósitos, porque ese reconocimiento internacional y jugar en el escenario internacional en un mundo cada vez más globalizado, eso también tiene una repercusión directa en el bienestar interno, y se facilita la aplicación de las políticas públicas internas, y por eso hemos también desarrollado una política exterior muy proactiva. Aquí se mencionó en la región, lo estamos haciendo con los tratados de libre comercio, lo estamos haciendo en el Asia, lo estamos haciendo y lo queremos hacer en temas como el medio ambiente, donde Colombia tiene una importancia especial. Somos, al fin y al cabo, el país más rico en términos de biodiversidad por kilómetro cuadrado. Tenemos un potencial enorme como productores de energía, en un mundo donde la energía está cada vez más escasa. Somos de los pocos países con un potencial importante para aumentar la tierra que podemos dedicar a producir alimentos sin sacrificar bosques naturales. No muchos países tienen ese potencial, queremos explotarlo. Somos un país muy rico en algo que muchos futurólogos dicen que va a ser la causa de muchas guerras hacia el futuro: el agua. Y somos un país muy rico en agua. La gente no sabe, por ejemplo, que Colombia tiene más agua que Estados Unidos sin Alaska.
Si ustedes sobrevuelan Colombia hacia el Amazonas, quedan impresionados la cantidad de ríos que hay en el agua, y somos el país con mayor número de páramos en el mundo, fuentes de agua. Eso tenemos que cuidarlo y tenemos que aprovecharlo. Y por eso jugar en los escenarios internacionales, en las discusiones de cambio climático, pues para nosotros es muy importante. De manera que llegan ustedes a nuestro país en un momento en donde muchos dicen que se han alineado las estrellas. Yo rezo todos los días para que sigan alineadas y que sigamos todos trabajando juntos. Les digo a todos, trabajar juntos. Y si uno tiene un puerto de destino, como decía Séneca, para quien no tiene puerto de destino, todos los vientos son desfavorables. Yo fui marino, yo estuve en la Armada Nacional y he vivido eso en carne propia. Cuando uno sale a navegar con una novia y no sabe para dónde va, todos los vientos se vuelven enemigos. En cambio, cuando uno quiere llegar a un sitio, uno utiliza los vientos y llega ya con una gran facilidad. Así es la vida y así deben ser los países. Creo que tenemos un puerto de destino, creo que tenemos los vientos favorables y rogamos a Dios que sigan favorables para que con la ayuda de ustedes podamos llegar a ese puerto de destino. Muchas gracias.